Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado 15 de enero, Israel y la resistencia palestina llegaron a un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra en Gaza. La prensa internacional ha vendido el relato de que este alto el fuego va a traer la paz para los palestinos, pero esto no es así. Y tan pronto como se firmó el alto el fuego, Israel reorientó sus actividades militares y actualmente está lanzando una potente ofensiva sobre Cisjordania. De esto se habla muy poco y es muy importante visibilizarlo para darnos cuenta de que el máximo objetivo de Israel es continuar con la colonización y sionización de Palestina. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la ofensiva que está lanzando Israel sobre Cisjordania. Vamos con el vídeo, este es Red Planeta. ¡Comenzamos! Para entender lo que está pasando actualmente en Cisjordania, creo que es importante recapitular un poco para darnos cuenta en qué situación se encuentran actualmente los palestinos, porque tanto Gaza como Cisjordania están interconectados. Son los dos territorios que Israel no ha conseguido controlar del todo. Y esto demuestra que Israel necesita avanzar con la colonización y que tratará por todos los medios posibles de controlar enteramente Cisjordania y, como no, Gaza. Como bien sabréis, la resistencia palestina desde el 7 de octubre tuvo que hacer frente a una invasión israelí de la Franja de Gaza. A pesar del poderío militar de Israel, las milicias que componen la resistencia palestina hicieron frente al ejército israelí y el ejército israelí no ha podido con los palestinos, que se han defendido con las armas en la mano. Han defendido cada palmo de tierra de Gaza con las armas en la mano. Y Israel no ha cumplido ninguno de los objetivos que se fijó el 7 de octubre de 2023. Netanyahu concretamente fijó tres objetivos: controlar la franja de Gaza, erradicar Hamas o a la resistencia palestina en Gaza y rescatar a los rehenes. No consiguió ninguno de los objetivos. Israel no controló la franja de Gaza enteramente. No ha podido acabar ni con Hamas ni con el resto de las milicias armadas palestinas. Y si actualmente está consiguiendo llevar a los rehenes a sus casas es por el acuerdo de alto el fuego, no por sus propios esfuerzos militares. Entonces hay que dejarlo muy claro. Israel no ha cumplido ninguno de los objetivos que se fijó después del 7 de octubre. Eso significa que se ha llevado una gran derrota en Gaza. Nosotros ya lo dijimos, que Israel iba a encontrar su Vietnam particular en Gaza y el tiempo nos ha dado la razón, porque no ha cumplido ninguno de los objetivos y eso equivale a una derrota. Y además, teniendo en cuenta la enorme diferencia que hay entre el ejército de Israel y la resistencia palestina, que no es ni siquiera un ejército regular, demuestra que los palestinos tienen mucho que hablar y mucho que resistir todavía. Y los que mejor han entendido que Israel ha sido derrotado en Gaza son los sectores más extremistas del sionismo existente en Israel. O sea, los ministros más extremistas que se encontraban dentro del gabinete de Netanyahu dejaron muy claro que el acuerdo de alto el fuego era una claudicación ante los palestinos, que Israel reconocía una derrota con el alto el fuego. Es decir, tanto los sionistas religiosos como los canistas que estaban dentro del gobierno de Israel tuvieron que presentar su dimisión a Netanyahu porque no aceptaban el alto el fuego, porque entendían el alto el fuego como una rendición, como una aceptación de la derrota. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque hay mucha gente que menosprecia o minusvalora la victoria que ha obtenido la resistencia palestina
en esta última batalla contra el sionismo. Es que no se puede menospreciar los esfuerzos de los palestinos en este sentido. Porque es muy fácil desde nuestra posición decir, pero si los palestinos no han conseguido derrotar completamente a Israel. No, claro, los palestinos no han conseguido desmantelar el Estado sionista, claro que no, pero han conseguido varios objetivos. Sacar a Israel de la Franja de Gaza, impedir que Israel cumpliera sus objetivos y sobre todo han conseguido sacar a los presos palestinos que llevaban décadas en las cárceles israelíes y algunos de ellos incluso estaban con cadena perpetua. Entonces, si lo comparamos, Israel no ha conseguido sus objetivos y los palestinos sí han conseguido alguno de los objetivos que se fijaron. Por eso mismo decimos que los palestinos han ganado esta última batalla al sionismo y ganarán muchas más batallas en el futuro. Y a pesar de que el alto el fuego hoy sigue vigente, hay que recalcar que Israel ha violado constantemente el alto al fuego. O sea, se estima que Israel ha cometido 350 acciones que violan directamente el alto al fuego. Es que esto no lo digo yo, porque sea antisionista. O sea, hay reportes, hay información objetiva que demuestra que Israel ha violado constantemente el alto al fuego. Y si queréis hechos concretos, yo os los doy. O sea, tras la firma de alto el fuego, 92 palestinos han sido asesinados por Israel en Gaza y 822 han resultado heridos. O sea, esto es respetar el alto el fuego. ¿Cómo se puede llegar a asesinar a casi 100 personas estando un alto el fuego vigente? Aquí vemos cuál es la actitud de Israel, que intenta todo el rato forzar la maquinaria, ir al límite, para luego además echar la culpa a los palestinos. Bien, y lavarse las manos y decir, no, es que los palestinos han hecho esto, han hecho lo otro, omitiendo claramente que son ellos los que están poniendo en peligro constantemente el alto al fuego. También la resistencia palestina llegó a paralizar la entrega de rehenes porque Israel no estaba cumpliendo con el acuerdo de permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, que es algo esencial para los gazatíes. Recordad que Israel ha usado el hambre como arma contra los gazatíes desde el 7 de octubre. Entonces, es muy necesario la entrada de ayuda humanitaria. Y no solamente que sea necesario, estaba pactado en el acuerdo de alto el fuego e Israel lo ha limitado al máximo. Por eso mismo, la resistencia palestina llegó a paralizar la entrega de rehenes, no por otra razón, sino porque Israel estaba incumpliendo varios de los acuerdos a los que habían llegado. Y la actitud de Israel para con el alto el fuego ha sido muy clara. Continuar con sus acciones que torpedeen el alto el fuego, pero sin llegar a romperlo del todo. Esto es lo que Israel lleva haciendo desde el mes pasado. Torpedear, 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 poner piedras en el camino a los palestinos para llegar a ese límite, pero sin llegar a romper el alto el fuego. Y mientras tanto, estar ojo a visor para sacar a la luz cualquier mínimo error o fallo de la resistencia palestina para tener la justificación y volver a combatir en Gaza. Esa es la actitud que tiene Netanyahu y el Estado Mayor israelí para con el alto el fuego. Llegar a ese límite. Intentar torpedear al máximo el alto el fuego para que, en un momento dado, los palestinos lleven a cabo una acción y tengan la justificación para reanudar los combates. Eso es lo que busca Israel. Porque es que si no, no se puede explicar de ninguna manera tanto las declaraciones del gobierno sionista diciendo que tarde o temprano volverán a Gaza. Bueno, el plan de Trump para Gaza también, que mucha gracia no hace a los palestinos. Y todas las acciones o los asesinatos que ha cometido durante este último mes en Gaza forman parte de ese plan, de boicotear, de torpedear constantemente el alto el fuego, pero sin llegar a romperlo, porque ellos lo que quieren es que sean los propios palestinos quienes reaccionen violentamente y tengan la justificación para que
el ejército israelí entre en Gaza. Es más, el propio Netanyahu ha asegurado que el ejército israelí está preparado para volver a entrar en Gaza, para volver a combatir en Gaza. Netanyahu lo está dejando muy claro, y ahí vemos cuál es la intención de los sionistas para con el alto el fuego. Y como no, Israel también ha acusado a los palestinos de violar el alto el fuego. ¿Ellos a qué se acogen? Pues que Hamas y el resto de milicias de la resistencia palestina han montado distintos shows al entregar a los rehenes. Y la verdad que sí, han montado ciertos performances en Gaza que ha dejado bastante mal a Israel, la verdad. Porque ahí vemos a los rehenes cómo se saludan con los combatientes de la resistencia palestina y demás. Eso le ha sacado los colores al gobierno israelí. También se han quejado de que algunos rehenes muestran una mala salud. Bien, aunque esto también a mí me hace mucha gracia, porque si comparamos el estado de salud de muchos de los presos palestinos en comparación con lo de los rehenes israelíes, bueno, es que creo que no hay ni color. Y también se quejaron mucho porque la resistencia palestina entregó por error un cadáver equivocado de un rehén. Y esto, bueno, jamás lo ha admitido. Eso fue un error. Pero de ahí a decir Netanyahu que promete venganza, que se van a vengar y demás, esto no. O sea, no. Eso no puede ser. Y entonces vemos que la situación en Gaza, aunque esté el alto el fuego vigente, sigue siendo delicada. Y en cualquier momento pueden volver los combates a Gaza. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero en mi opinión, cuando Israel le dé la gana. Porque Israel te puede montar una operación de falsa bandera para dejar de lado el alto el fuego y volver a Gaza. Pero primero se tiene que ocupar de una cosa, que es Cisjordania. Ha aprendido muy bien que tiene que tapar un frente para abrir otro. Lo ha aprendido muy bien. Y por eso mismo ahora vamos a lo que está pasando en Cisjordania. Gaza y Cisjordania están interrelacionados. Ya os he dicho antes, al fin y al cabo, tanto Gaza como Cisjordania son los dos territorios palestinos que Israel no controla enteramente. No controla enteramente. Cisjordania hay áreas que sí, que controla y hay colonos israelíes. Pero Gaza no lo controla. Y una parte de Cisjordania tampoco lo controla. Entonces, el objetivo es sionizar esos dos territorios, que Israel, que no exista nada de Palestina, que únicamente exista el Estado de Israel. Y no es de extrañar que desde el 7 de octubre Cisjordania también ha sufrido los ataques y el hostigamiento sionista, y además desde tres direcciones. Uno, por parte del ejército y las fuerzas de seguridad israelíes presentes en Cisjordania, que trataban de contener a militantes palestinos que están en Cisjordania, pero que simpatizan con la resistencia palestina. Dos, con los colonos israelíes que están en Cisjordania y que han ido expandiendo ilegalmente sus asentamientos y atacando a los palestinos mediante la acción directa. Y tres, no nos olvidemos de la Autoridad Nacional Palestina, que ha evitado por todos los medios posibles que la resistencia palestina se haga fuerte en Cisjordania y entonces actúa como colaboracionistas. Va a una con Israel en este sentido, porque a la Autoridad Nacional Palestina le interesa que Cisjordania que la resistencia palestina esté fuera de Cisjordania, que ellos controlen enteramente las áreas que se le otorgaron después del acuerdo de Oslo. Entonces, tanto Israel como la Autoridad Nacional Palestina combaten a los militantes de la resistencia palestina que están en Cisjordania. Ahora bien, Cisjordania y Gaza presentan unas diferencias, que son las siguientes. Uno, en Cisjordania la resistencia palestina no está tan presente. O sea, recordad que a raíz de los acuerdos de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina supuestamente mantiene el control y rige la vida política y social y sobre todo controla la seguridad de ciertas áreas de Cisjordania desde los años 90. Bien, y es verdad que la resistencia palestina sí está
en Cisjordania. Hay algunos que dicen, pero si Hamas u otras organizaciones no están en Cisjordania. Sí, sí que están. No en el mismo grado que en Gaza, pero sí que están. Y la Autoridad Nacional Palestina hace lo posible para que esos comandos, esas pequeñas milicias, sean expulsadas. Y para eso utiliza la represión. Bien, a diferencia, segunda diferencia, a diferencia que en Gaza, que en realidad, si lo pensamos bien, Gaza no es otra cosa que un campo de concentración al aire libre y que allí todo el control lo mantiene la resistencia palestina y solamente hay gazatíes, no hay colonos israelíes, pues en Cisjordania sí que hay colonos israelíes. O sea, recordad que Cisjordania está dividida en 3 áreas, área A, área B y área C. Y una área, la área C, está controlada enteramente por israelíes. Entonces, claro, eso demuestra también qué fácil tienen los colonos israelíes de ir cercando a los palestinos e incluso desconectar a los palestinos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta de cómo está la situación en Cisjordania. Y 3, en Cisjordania, después del 7 de octubre, no ha estallado un levantamiento, una intifada. Porque si eso hubiera ocurrido y hubo llamamientos para que hubiera una tercera intifada, lo hubiera obligado a Israel a actuar en 2 frentes a la vez. Y eso lo hubiera hecho mucho daño, porque en Gaza se ha llevado un duro golpe. Pues imaginaros si los palestinos armados en Cisjordania y los palestinos en Gaza hubieran ido a una contra el Estado sionista. Hubiera sido brutal, la verdad. Y, como os he dicho antes, la ofensiva israelí sobre Cisjordania vino pocos días después del alto el fuego en Gaza. Ahora bien, la decisión israelí de reorientar sus acciones a Cisjordania no ha sido por casualidad, no ha sido que Netanyahu se haya despertado un día y ha dicho, venga, voy a por Cisjordania. No, no, porque mientras que el ejército israelí se centraba en Gaza, en Cisjordania también se han llevado a cabo acciones en contra de los palestinos. Se han llevado acciones, ha habido miles de detenidos, ha habido muertos desde el 7 de octubre en Cisjordania. Pues, según el gobierno israelí, todas esas acciones que llevaron a cabo estaban dirigidas para erradicar la presencia de la resistencia palestina, la presencia de Hamas en Cisjordania. Y ya digo, para ello tuvo la ayuda de la Autoridad Nacional Palestina, que no es más que un subcontratista, es un colaboracionista, es un ente cipayo, que no representa a los palestinos. Y creo que este diluvio al-Aqsa ha desacreditado completamente a la Autoridad Nacional Palestina, pero completamente además. Y, ya digo, después del acuerdo de alto el fuego, el gobierno israelí anunció que ponía en marcha la operación Muro de Hierro en Cisjordania, que según ellos es una operación antiterrorista, pero en realidad no es otra cosa que la reorientación de los esfuerzos militares israelíes para continuar con la colonización y la sionización de Palestina, pero en este caso concreto, de Cisjordania. Las primeras acciones israelíes se han concentrado en el norte de Cisjordania, y más concretamente en Jenin y Tulkarem y los campamentos de refugiados que hay allí. O sea, la operación Muro de Hierro, esta supuesta operación antiterrorista, es una de las ofensivas más grandes y brutales llevadas a cabo por Israel desde la Segunda Intifada. Incluso, hace unos pocos días, Israel ya ha metido sus tanques en Cisjordania, que esto no pasaba desde el 2002. Bien, las recientes acciones israelíes en Cisjordania ha provocado el desplazamiento, o mejor dicho, la expulsión de 40.000 palestinos, lo que demuestra que Israel está aplicando la misma praxis que trató de llevar a cabo en Gaza. Está replicando lo que ha hecho en Gaza, pero en Cisjordania. Y para que os hagáis una idea de las consecuencias recientes de esta operación israelí en Cisjordania, la actual expulsión de cisjordanos del norte de Cisjordania es el mayor acto de expulsión de palestinos desde 1967, desde la Nakba.
para que nos demos cuenta de la magnitud de la operación de Israel. Y además apenas se habla de esto. También Israel ya ha dejado 50 asesinados por las operaciones militares que está llevando a cabo en Cisjordania. Y a pesar de que Israel se justifica diciendo de que es una acción antiterrorista, que es una operación antiterrorista y que solamente persigue a terroristas, la verdad es que las acciones que lleva a cabo Israel son acciones de castigo a todo un colectivo. Israel no diferencia entre objetivos civiles y objetivos legítimos o militares. No diferencia. De ahí la doctrina Dajilla, por ejemplo. Israel, siempre que tiene que llevar a cabo alguna acción militar, castiga colectivamente a todo un pueblo, como lo ha hecho en Gaza, lo ha hecho en Cisjordania y lo ha hecho en el Líbano. Siempre castiga colectivamente y esto está penado incluso por las leyes internacionales y a Israel le da absolutamente igual. Y no solamente que le da igual, es que tiene doctrinas militares que le permiten actuar de esta manera y castigar colectivamente a todo un pueblo. Y es que el argumento de que solamente combate terroristas es mentira. Porque Israel en realidad lo que busca es poner en práctica lo aprendido en Gaza. Y esto se ve en el hecho de que ellos mismos admiten que están buscando replicar el corredor Neratzin de Gaza. Es que la propia prensa israelí admite que el ejército busca construir carreteras entre Jenin y Tulkarem con el objetivo de dividir Cisjordania, forzar la expulsión de palestinos y que no puedan regresar al norte. Es decir, la misma práctica que intentaron llevar a cabo en Gaza con el corredor Neratzin, que tenía el objetivo de dividir la franja de Gaza. Están haciendo lo mismo de Gaza en Cisjordania, que es el eslabón débil de Palestina. Y lo que actualmente está realizando Israel, ya digo, forma parte del proceso de colonización israelí de Palestina, de sionización de Palestina. Porque el Estado israelí tiene el objetivo de controlar los dos pedazos de tierra de Palestina, de la histórica Palestina, que son Gaza y Cisjordania. Durante décadas ha avanzado en esta misión, no siempre ha conseguido controlarlo enteramente y ha tenido que dar pasos atrás. Pero ahí va, poco a poco. Y tras el 7 de octubre, Israel metió una marcha más en Gaza. Metió una marcha más. Pero se ha tenido que retirar de Gaza porque ha sufrido una derrota. Ahora fijan sus esfuerzos en Cisjordania, que ya digo, es más débil los palestinos de Cisjordania. Y además tienen la ayuda de los colonos israelíes y de la Autoridad Nacional Palestina para avanzar, proceder con la colonización y acabar con la mínima resistencia que pueda haber en Cisjordania. Israel siempre usa la excusa de combatir el terrorismo. Con esta excusa invadieron Gaza. Con esta excusa invadieron el sur del Líbano. Con esta excusa han invadido Siria yendo más allá de los altos del Golán y quedándose a pocos kilómetros de Damasco. Y bajo esta misma excusa ahora están lanzando la operación Muro de Hierro, que es una de las operaciones más brutales que se han llevado a cabo en Cisjordania en los últimos años. Para Israel, terrorista es todo aquel que se enfrenta a sus ambiciones expansionistas. De la misma manera que antisemita es todo aquello que no le gusta, terrorismo es todo aquel que se enfrenta directamente a sus ambiciones expansionistas y colonialistas. Y mientras que Israel llama a todo el pueblo palestino terrorista, omite las verdaderas acciones que han llevado a cabo ellos a lo largo de la historia, como las acciones terroristas de la Haganá, del Irgun, del Lehi o las propias doctrinas militares como la doctrina Dajilla o la directiva Aníbal, que está más cerca del terrorismo de Estado que otra cosa. Pero eso lo omiten. Y es que el verdadero objetivo de Israel, como lo dejó muy claro Ben Gurión en la conferencia de Biltmore de 1942, es convertir toda Palestina en Israel. No dos estados, no, uno. Y además, toda Palestina convertida en Israel. Es decir, sionizar toda Palestina. Y eso pasa por poner fin a la cuestión palestina, tomando el control de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Y a poder ser, expulsar a todos los palestinos, lógicamente. Los sionistas se van a tomar su tiempo para llevar a cabo esa acción. A veces van a dar
pasos atrás, como lo han hecho a lo largo de la historia, pero continuarán con sus acciones expansionistas, lo que demuestra que los palestinos tienen que estar alerta, tienen que tener siempre las armas en la mano y combatir el sionismo como hay que combatirlo. Y nunca fiarse de los acuerdos a los que puedan llegar en momentos puntuales como el acuerdo de alto el fuego, que Israel no va a dudar en violar completamente, echar la culpa a los palestinos y tener la justificación para volver a reanudar los combates en Gaza. Así que, bueno, camaradas, por favor, no dejéis de hablar de Palestina porque no se habla de lo que está pasando en Cisjordania y es muy necesario que la gente lo sepa. Bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal, también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!